Bienvenidos al curso taller, Operaciones Unitarias. Encargados del curso taller. Comenzaremos hablando de la operación unitaria destilación. ¿Por qué la ingeniería química requiere del estudio de técnicas de separación? Simple, porque las separaciones son fundamentales en la ingeniería química. Destilación. Es una operación unitaria que permite la separación de componentes de una mezcla cuando hay una diferencia de volatilidad entre ellos. Es el método de separación más común en la industria de procesos químicos. Se basa en el equilibrio líquido-vapor. Hablemos del equilibrio de fases. El componente menos volátil se concentra en el líquido, y el componente más volátil tiende a concentrarse en el vapor. Para separar los componentes de una mezcla líquida por destilación. Por regla general, el vapor producido en la ebullición de la mezcla debe ser diferente de la composición del líquido de partida. Por ello, el conocimiento de las relaciones de equilibrio entre ambas fases es esencial para la resolución analítica de los problemas de destilación. Se han de suministrar un infinito contacto entre el vapor y el líquido para que en el límite de ambas fases se alcance las condiciones de equilibrio. Ya sea de platos o empacada. En ella se lleva a cabo la recuperación de subproductos de reacciones o purificación. En este tipo de operaciones es muy importante el considerar el balance de materia para obtener una operación estable y una calidad de los productos deseada. La fracción más pesada, en estado líquido, baja por gravedad. Mientras que la más liviana, en estado gaseoso, sube y se condensa en las partes superiores. De esta manera se logra un buen intercambio entre ambas fases, permitiendo la efectiva transferencia de la parte gaseosa del líquido que baja a la fase gaseosa que sube e, igualmente, de la parte líquida que pueda arrastrar la fracción gaseosa que sube al líquido que baja, como se aprecia en el video. Este mecanismo de transferencia se optimiza al maximizar la superficie de contacto entre ambas fases. En las columnas de destilación esto se realiza mediante dos tipos de estructuras mecánicas básicas. Las estructuras de platos o bandejas. Las estructuras de empaques. Ambas estructuras pueden encontrarse en una misma columna dependiendo de su diseño y utilización. Estructura de platos. En la figura se muestra un corte longitudinal de un sector de una torre con estructuras de platos de un solo bajante. Tal como se aprecia, los bajantes de los platos van alternándose a un lado y al otro de la torre sucesivamente, obligando al líquido a recorrer un largo camino zigzagueante hacia la parte inferior de la torre. El gas se desplaza en la dirección contraria, es decir, hacia arriba, tal como lo indican las flechas, y pasa de un plato a la región del plato inmediato superior a través de unos ductos ubicados en la parte activa de los mismos, donde se realiza el contacto entre el líquido que baja y el gas que sube. Los ductos pueden ser simples orificios o estructuras compuestas por partes rígidas o movibles cuya función es ayudar a impedir el desplazamiento del líquido hacia abajo a través de los ductos, facilitando el transporte del gas hacia arriba de modo de forzar el contacto gas-líquido sobre la parte activa del plato. Aspectos hidráulicos de diseño. Selección del tipo de plato. Una de las primeras decisiones es seleccionar el tipo de plato o bandeja. Los platos más ampliamente utilizados son los platos perforados, los de válvula y los de campana de borboteo. Estructura de empaques. Una zona de empaque está compuesta por un agregado de pequeños elementos de empaque que pueden ser metálicos, cerámicos o plásticos, y que se acumulan en una región de la torre donde cumplen la función de maximizar el contacto entre el líquido que baja y el gas que sube. Las zonas empacadas se usan preferentemente en procesos de destilación al vacío donde se requieren bajas diferencias de presión. Esta acumulación de las pequeñas estructuras en la zona de empaque puede ser ordenada o desordenada dependiendo de la función que deba cumplir. Principales problemas de funcionamiento que suelen presentarse en este tipo de equipos. Lloriqueo. El lloriqueo es el fenómeno por el que el líquido acumulado en un plato gotea a través de los orificios de este hacia el plato inferior. Se produce cuando la velocidad de circulación del vapor a través de los orificios de los platos es insuficiente. Es uno de los problemas de funcionamiento más comunes en este tipo de torres. Además, si la columna presenta lloriqueo, es posible que se vaya acumulando líquido en los platos inferiores, inundación de la columna, que irán quedando sumergidos poco a poco, perdiendo su función. Es un fenómeno que ha de controlarse meticulosamente, puesto que, al caer líquido procedente de un plato, que se encuentra en un determinado equilibrio, al plato inferior, que posee un equilibrio distinto,
Este último equilibrio se distorsiona, no llegando a alcanzar el grado de separación deseado. Pero un problema aún mayor conlleva este lloriqueo, ya que a medida que se acumula líquido, aumenta la presión de la columna, teniendo la posibilidad de llegar a explotar si la presión acumulada fuese suficientemente alta. Arrastre. El arrastre es el fenómeno por el cual el vapor que asciende por la columna a través de los orificios de los platos arrastra pequeñas partículas de líquido hacia el plato superior, rompiendo el equilibrio de este último, provocando no llegar a alcanzar el grado de separación deseado. Junto con el lloriqueo es el problema más común de funcionamiento que presentan este tipo de torres de destilación con rectificación. Inundación. La inundación de la columna es el problema más grave que ésta puede presentar en su funcionamiento, ya que podría desembocar en el colapso de la unidad por acumulación de presión. Perfil gamma. El perfil gamma es una técnica de diagnóstico que se aplica, principalmente, al estudio de columnas de destilación. Se basa en el diferente grado de atenuación que sufre la radiación gamma cuando atraviesa materiales de distinta densidad. Por medio del análisis de un perfil vertical de densidad es posible identificar problemas sin detener el proceso en estudio y sin contacto físico, mejorando así la eficiencia operativa del mismo y reduciendo los tiempos de parada para mantenimiento. El perfil gamma consiste en desplazar, en forma simultánea, una fuente radiactiva y un detector a lo largo de la columna bajo estudio. Ambos suelen estar ubicados, aunque no es la única posibilidad, en forma diametralmente opuesta, de manera de que la columna se interponga entre ambos. Líquido, gas, espuma, platos, empaques y cualquier otro componente que se encuentre en el interior de la columna atenuará el haz de radiaciones en diferente grado. En consecuencia, si se gráfica la respuesta del detector en función de la altura se obtendrá un perfil vertical de densidad en el que, con cierta práctica, puede reconocerse cada componente. El diseño y cálculo mecánico de los elementos que forman parte de un recipiente consiste, básicamente en la determinación de sus espesores, tomando como datos de partida la forma del equipo, sus dimensiones, las cargas debidas al viento, peso específico del fluido, el material utilizado, las condiciones de presión y temperatura, y la reglamentación, norma o código que debe cumplir el diseño del recipiente. El diseño mecánico de la columna de destilación y de su estructura de sujeción, al igual que algún aspecto fundamental sobre su construcción dependen principalmente de: los pernos de anclaje se instalan en múltiplos de 4, al ser la torre alta, se instalan el mínimo recomendado que son 8. Los pernos estarán situados a una distancia aproximada de 18 pulgadas, puesto que, si se colocan más próximos, su capacidad de anclaje se ve reducida. Soportes. La columna está anclada a la cimentación, por medio de pernos de anclaje y de anillo de base. Absorción de gases. En la absorción de gases, un vapor soluble se absorbe desde su mezcla con un gas inerte por medio de un líquido en el que el gas, soluto, es más o menos soluble. Un aparato que se utiliza con frecuencia en la absorción de gases y en otras operaciones es la torre empacada. El dispositivo consiste en una columna cilíndrica, o torre, equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior. Cuenta con salidas para el gas y el líquido por la parte superior e inferior, respectivamente, y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre de empaques. El líquido entrante, ya sea disolvente puro o una solución diluida del soluto en el solvente, y que recibe el nombre de licor débil o de muy baja concentración, se distribuye sobre la parte superior del empaque mediante un distribuidor. En la operación ideal, moja de manera uniforme la superficie del empaque. El distribuidor es una placa perforada con tubos instalados en cada perforación. En torres grandes, son más comunes las boquillas rociadoras o los platos distribuidores con un vertedero de desbordamiento. Para torres muy grandes, hasta de 9 metros, 30 pies, de diámetro, un plato distribuidor con tubos goteadores individuales es utilizado. El gas que contiene el soluto, o gas rico, entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios del empaque en contracorriente con el flujo de líquido. El empaque proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases. El soluto contenido en el gas rico es absorbido por el líquido fresco que entra en la torre,
y el gas diluido o agotado sale de la torre por la parte superior. El líquido se enriquece en soluto a medida que desciende por la torre y el líquido concentrado, llamado licor concentrado, sale por el fondo de la torre a través de la salida de líquido. Empaques. Los empaques de la torre se dividen en tres principales tipos: aquellos que son cargados de forma aleatoria en la torre, los que son colocados a mano, y aquellos que se conocen como empaques ordenados o estructurados. Los empaques aleatorios consisten en unidades de 6 a 75 mm, un cuarto o 3 pulgadas, en su dimensión mayor. Los empaques inferiores a 25 milímetros se utilizan principalmente en columnas de laboratorio o de plantas piloto. Las unidades de empaque ordenado son de tamaños comprendidos entre unidades de 50 a 200 mm, 2 a 8 pulgadas. Estos se ocupan mucho menos que los empaques aleatorios. La mayoría de los empaques aleatorios de las torres se construyen con materiales baratos e inertes, tales como arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. En general, las columnas de absorción son dispositivos utilizados en ingeniería química para separar componentes de una mezcla gaseosa o líquida. La absorción es un proceso en el que un componente gaseoso se disuelve en un líquido absorbente. Este proceso es comúnmente utilizado para purificar gases, recuperar componentes valiosos de corrientes de gas o líquido, y también para el control de la contaminación ambiental. Algunos puntos clave sobre las columnas de absorción. Funcionamiento. En una columna de absorción, la corriente gaseosa que contiene el componente a separar entra en contacto con un líquido absorbente. El componente se disuelve en el líquido, mientras que los otros componentes pasan a través de la columna sin ser absorbidos. La fase gaseosa purificada sale de la columna, mientras que el líquido absorbente enriquecido con el componente absorbido se recoge en la parte inferior de la columna. Diseño de la columna. Las columnas de absorción pueden variar en diseño dependiendo de la aplicación específica y las propiedades de los componentes a separar. Pueden ser de diferentes formas y tamaños, y pueden estar rellenas con materiales porosos, como anillos Raschig o esferas de cerámica, para aumentar el área de contacto entre la fase gaseosa y líquida. Líquido absorbente. La selección del líquido absorbente es crucial y depende de las propiedades del componente a absorber y del resto de la corriente gaseosa. Los líquidos absorbentes comunes incluyen agua, soluciones de aminas, solventes orgánicos como el etanol o el metanol, y otros compuestos químicos específicos según la aplicación. Factores que afectan la eficiencia de la absorción. La eficiencia de una columna de absorción puede verse afectada por varios factores, como la temperatura, la presión, la relación de flujo entre la fase gaseosa y líquida, la composición de la corriente de alimentación, y las propiedades del líquido absorbente. Aplicaciones. Las columnas de absorción se utilizan en una amplia gama de industrias, incluyendo la petroquímica, la industria farmacéutica, la separación de gases en la producción de aire líquido y la captura de CO2 en plantas de energía. También se utilizan en aplicaciones medioambientales para eliminar contaminantes gaseosos de los gases de escape industriales. Instrumentación. En la ingeniería química, la precisión y la fiabilidad en la medición y control de procesos son fundamentales para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad en la producción industrial. La instrumentación juega un papel crucial en este aspecto, proporcionando las herramientas necesarias para monitorear, controlar y optimizar diversos parámetros en los procesos químicos. Este curso está diseñado para proporcionar a los ingenieros químicos los conocimientos y habilidades necesarios para entender y comprender los diagramas de flujo de procesos, PFD, por sus siglas en inglés, seleccionando y utilizando adecuadamente los instrumentos de medición y control en aplicaciones industriales. A lo largo del curso, exploraremos los principios fundamentales de la instrumentación, desde los sensores y transductores hasta los sistemas de control automático, centrándonos en su aplicación en la industria química, con ejemplos reales, para entender los DTIs, P&ID, por sus siglas en inglés. A través de una combinación de teoría, ejemplos prácticos y estudios de casos, aprenderemos sobre los diferentes tipos de instrumentos utilizados en la medición de variables clave como temperatura, presión, caudal y nivel, así como sobre las técnicas de control utilizadas para mantener estas variables dentro de rangos óptimos. Al finalizar este curso,
Los participantes contarán con las bases necesarias para enfrentar los desafíos relacionados con la instrumentación en la industria química, contribuyendo así al desarrollo y la mejora continua de los procesos industriales. Simbología utilizada en ingeniería química. Válvulas y conexiones. Tubería, válvula de compuerta, válvula checo de retención, válvula de mariposa, trampa de vapor, brida ciega, conexión bridada, conector de entrada, conector de salida, corriente asignada. Mezcladores, mezclador Venturi, mezclador de rodillos, mezclador Cloupe, mezclador abierto. Tanque atmosférico, tanque abierto, tanque Cloupe fondo cónico, tanque vertical, tanque horizontal. Calentador o reboiler, condensador o enfriador, calentador a fuego directo, calentador de aire, torre de enfriamiento. Más de la nomenclatura utilizada.
conocimos algo, la verdad agregó muchísimo valor, como no se imaginan, a nuestro perfil de egreso, los jóvenes. Tenemos deficiencias, tenemos áreas de oportunidad y estamos trabajando para ello. Estamos impresionados de sus talleres, de su infraestructura, pero principalmente del expertise de los especialistas, de los doctores aquí presentes. De verdad, muchísimas gracias por todo ese valor que agregaron ustedes, las competencias que han desarrollado, el perfil de egreso. Y saben algo padre que nos encantó, el trato, la calidad humana. Nos sentimos como en casa, lo acaba de decir. De verdad, sí nos sentimos como en casa. Agradecemos también a la doctora Angélica, que nos abrió las puertas. Hace un rato andaba por acá. Nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, y de verdad muchísimas gracias por todo esto. A nombre de nuestro director, el doctor Gregorio Paella. Muy amable, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Y también está en su casa, pues cuando gusten, haga todo el trámite que tiene que hacer. Y con todo gusto estamos aquí para servirles. Carlos, trae que su casa, los vamos a invitar a dar conferencias. Gracias. Sí, Gracias. Aquí Aquí está ya la Santísima lista.